En 1963, Stanley Milgram decide hacer un experimento para evaluar hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano infligiendo dolor a un prójimo solo porque está recibiendo órdenes de una figura superior, una autoridad. Entonces Stanley decide tomar a 40 personas y un experimento basado en tres roles: el rol del alumno, el rol del maestro y el rol de la autoridad. El rol de la autoridad era básicamente, digamos, realizado por el experimentador. El maestro era el que realizaba el rol del maestro, era uno de los 40 que eran escogidos para formar parte del experimento real. Y el alumno era un cómplice, digamos así, del experimentador, que jugaba la posición de autoridad, en ese proceso de experimento. Entonces, el experimento consistía en simplemente el maestro tenía que hacer preguntas al alumno y cada vez que el alumno respondía de forma incorrecta, el maestro debería aplicar voltaje de electrocución hacia el alumno que salía de 15 hasta 450 voltios. Y la aplicación de voltaje iba subiendo de forma gradual en función de las respuestas incorrectas que iba dando el alumno. Lo curioso es que siempre que el maestro tuviese dudas en proceder con con la electrocución, con la subida de voltaje, con la aplicación de voltaje al alumno, en caso de algún error, la figura de la autoridad, el experimentador, tenía 4 comandos para persuadir al maestro. Primera frase: usted debe continuar. Segunda frase: es esencial para el experimento. El experimento requiere que usted continúe. El tercer comando: es absolutamente esencial que usted continúe. Y el cuarto: no hay otra opción, debe continuar. Con esas 4 frases, la figura de autoridad, el experimentador, tenía que persuadir al maestro a aplicar el voltaje necesario de electrocución al alumno después de hacer o cometer un error en la respuesta dada. Justo antes del experimento, una encuesta fue realizada y todos, básicamente todos, estaban de acuerdo que el ser humano no sería capaz de aplicar dolor a un prójimo solo porque se lo esté diciendo una figura de autoridad que tenga al lado. Pero el experimento demostró algo demasiado curioso. Y es que el 65%, repito, el 65% de la población experimentada, quiere decir, de los 40, 26 de las personas escogidas, llegaron a los 450 voltios. 450 voltios. Y el 100% de la población llegó al menos hasta 300 voltios. Llamativo, ¿verdad? Que el ser humano sea capaz de aplicar dolor a un prójimo, de hacer mal al otro, solo porque alguien o una figura de autoridad simplemente se lo diga. Con ese experimento, Stanley se dio cuenta o llegó a la conclusión de que cuando tienes al lado una figura de autoridad, o cuando el ser humano tiene al lado una figura de autoridad, se pone en modo agente y esta responsabilidad moral de sus actos, pues, recaen en la autoridad y él se pone en modo agente, en modo instrumento, en otras palabras. Esto nos debe hacer reflexionar y mucho. Si tener una figura de autoridad nos hace evadirnos de toda responsabilidad y ponernos en modo agente ante cualquier acción que tomemos propuesta o dictada por dicha autoridad, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las figuras que tenemos en nuestras vidas en posición de autoridad en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas figuras que tenemos en nuestras vidas en posición de autoridad? Porque corres riesgo de incluso ir a extremos en los que conscientemente nunca irías.